Una celda fotovoltaica, PV para abreviar, es más comúnmente conocida como celda solar. Es un componente electrónico que puede generar electricidad cuando se expone a la luz. Específicamente a los fotones, pequeñas partículas de luz. El proceso de conversión de fotones en electricidad es el efecto fotovoltaico. El efecto fotovoltaico fue descubierto por primera vez por el físico francés Edmond Becquerel en el año 1839. Sin embargo, más de 100 años después, en la década de 1960, se encontró y puso en uso la primera aplicación práctica, utilizando celdas solares en tecnología satelital. 20 años después, en la década de 1980, los paneles solares se volvieron más adecuados para la gente común. Cuando comenzaron a instalarse en los hogares para proporcionar electricidad, el uso de energía fotovoltaica ha seguido creciendo, incluida la creación de grandes parques solares con filas de paneles solares para generar electricidad para áreas más grandes, como vecindarios y pueblos. Estructura de una celda solar. ¿De qué están hechos los paneles solares? Los paneles solares están hechos de múltiples celdas solares que aprovechan la energía del sol para generar electricidad. La parte principal de una celda fotovoltaica contiene numerosos materiales semiconductores colocados en capas para hacer esto. Dentro de la celda hay una capa de tipo P y una capa de tipo N. Entre los dos está lo que se llama la unión PN. La superficie de la celda está recubierta con una capa antirreflectante para minimizar la pérdida de luz. Existe una capa de contacto en la parte superior e inferior de la celda para completar el circuito y llevar la corriente a una ubicación externa. Capa tipo P. La capa de tipo P está hecha de silicio al que se le han agregado átomos como boro o galio. Estos átomos tienen un electrón menos en su capa externa que el silicio. A medida que los átomos se unen con el silicio, quedan agujeros debido a la falta de un electrón en cada átomo. Capa tipo N. La capa de tipo N de la celda solar está hecha de silicio con átomos como el fósforo agregado, que contiene un electrón extra en su capa exterior. El electrón adicional no está involucrado cuando los átomos se unen con el silicio. Puede moverse libremente en la capa. Unión PN. La unión PN es donde se encuentran las capas P y N. En esta unión, los electrones adicionales en la capa de tipo N se mueven hacia los huecos que quedan en la capa de tipo P. Esto crea un área llamada zona de agotamiento alrededor de la unión. ¿Cómo funcionan las celdas solares? Una vez que se llenan todos los agujeros en la zona de agotamiento, la capa de tipo P contiene iones cargados negativamente. La capa de tipo N contiene iones cargados positivamente, creando un campo eléctrico dentro de la celda fotovoltaica. La celda ahora está configurada como una batería, con la capa de tipo N actuando como terminal negativa y la capa de tipo P actuando como terminal positiva. Cuando la luz del sol golpea la celda solar, los electrones en el silicio son expulsados, creando agujeros en los que los electrones adicionales pueden moverse y llenar. El movimiento de los electrones se aprovecha y se utiliza para producir electricidad. Aplicaciones de la celda solar. El uso y aplicación de las celdas fotovoltaicas ha aumentado constantemente en las últimas décadas. Si bien la función general de una celda solar es la conversión de energía, la forma en que se aplica realmente se ha expandido y crecido con el tiempo. Las ventajas de las celdas solares en comparación con otras fuentes de energía las han hecho cada vez más útiles en múltiples áreas. No necesitan una fuente de combustible. El mantenimiento es mínimo y se usan fácilmente en cualquier lugar donde haya una buena fuente de luz directa. Las celdas solares se utilizan comercial y residencialmente en tierra y en el espacio. Algunos usos comunes de las celdas fotovoltaicas son: conjuntos. Los grandes grupos de celdas solares se conocen como conjuntos, que pueden estar formados por miles de celdas fotovoltaicas. Estos conjuntos actúan como centrales eléctricas para suministrar electricidad para uso industrial, comercial o residencial. Espacio. Las celdas solares se utilizan para alimentar elementos en el espacio, como satélites y estaciones espaciales. Son muy superiores a otras fuentes de energía, porque los requisitos de mantenimiento son bajos y no es necesario recargar ninguna fuente de combustible. Se instalan grupos más pequeños de celdas solares, llamados paneles solares, en los techos de las casas u otros edificios para generar electricidad para esa ubicación específica.